Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Antes que nada quiero desearles una feliz Navidad a usted que nos está viendo y a sus seres queridos. Hoy, en consonancia con la fecha, hemos decidido hablar de un tema mucho más agradable, pero no por eso menos polémico, que las cuestiones coyunturales en las que estamos absortos todo el tiempo, ¿no? El programa no trata de zafarse el ruido cotidiano, trata más bien de ponernos a pensar en las cosas que son realmente fundamentales para nuestra existencia vital y para el desarrollo de la sociedad, sin duda alguna. Queremos dedicar este programa a los logros en el campo cultural y a reflexionar a partir de aquello sobre los diferentes asuntos culturales, como la diferencia entre el arte vanguardista y el arte popular, en qué medida el Estado debe o no apoyar el arte, ¿no es cierto? Hemos invitado a dos artistas que este año han recibido premios internacionales tremendamente importantes. Sergio Prudencio ha sido ganador del Premio Internacional Platino por la música original de la película Utama. Veamos. Mi agradecimiento, mi emoción por el pueblo quechua, la nación aymara del altiplano boliviano. También quiero mencionar de manera especial a Fernando Cabrera del Uruguay y a Luzmila Carpio de Bolivia, quienes también forman parte de la banda sonora y con quienes me corresponde en justicia compartir este premio extraordinario. Y finalmente quiero agradecer al joven director, al Eloaiza, por haberme convocado a hacer este trabajo, que lo recibo en el Día Internacional de la Madre Tierra. Nunca mejor honrada esta película en fecha por su temática, y pues voy a agradecer diciendo unas pocas palabras en quechua de agradecimiento a la Madre Tierra, Pachamama, Virgen Santa Tierra, Achachilas, Tucuy voluntad, Tucuy cariño, Nanca, Tucuy sonjo, Pagarimus, Caiquichej. Qué emocionante es ver a Sergio en esos escenarios hablando en quechua. También estará con nosotros esta noche Quiro Russo, un cineasta maravilloso que con su obra El Gran Movimiento ganó un premio importantísimo, uno de los premios más importantes del mundo, que es el premio del jurado del Festival de Venecia, uno de los eventos cinematográficos, como lo he dicho, más importantes del mundo. Veamos. It goes to El Gran Movimiento by Quiro Russo. Consegna il premio Mona Fastball. Thank you. Well, gracias. I'm so happy. Really, this is a very, very important award for Bolivia. It's so long time ago that we have been here. I want to, first of all, thanks to Alberto, to Angela, to all the Biennale. And I want to thank and dedicate especially this award to the workers that are sustaining La Paz, my city, that they are the main characters and main people that help us to do this movie. And I want also to thank you so much to all the people that have been involved, to my team, to my brothers, to my sisters. Cinema is about friendship, cinema is about being together, and this was really an amazing journey. Bien, con estos dos grandes y exitosos artistas vamos a comentar lo que pasó con la cultura boliviana este año y qué momento atraviesa el sector. Debatiremos sobre la transformación que ha habido en materia cultural o no transformación en nuestro país, sobre cómo impacta el arte en nuestra sociedad y qué es lo que se pretende reflejar a través de ella. No se pierdan este programa especial, quédese con nosotros. Dos artistas galardonados 2023 nos acompañan esta noche en nuestro set. Sergio Prudencio, bienvenido. Muchas gracias, Susana. Un privilegio, un gusto estar acá en tu programa, que sigo frecuentemente con mucho interés. Aprovecho de felicitarte y muy complacido de compartir esta tribuna con Quiro Russo. Quiro Russo con nosotros también, bienvenido. Buenas noches, Susana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sergio, por compartir este espacio. Y bueno, aprovechar igual este segundo para felicitar a todos y a todas, porque va a ser ahorita en unas horitas Nochebuena, ¿no? Entonces. Así es. Sergio,
Voy a empezar contigo. El MAS durante 14 años habló, el eslogan que usó por muchas razones, ¿no? Pero el eslogan que usó fue la revolución democrática y cultural. Te quiero preguntar si se logró concretar o no desde tu perspectiva la revolución cultural en este país. Bueno, si entendemos por revolución cultural el que el país se haya definido como plurinacional, por ejemplo, es una revolución cultural. Si entendemos la inclusión social, la expansión de las oportunidades, la participación de las diversidades en las decisiones de la vida nacional en diferentes órdenes, sea económico, político, cultural, empresarial, etc., sí ha sido una revolución cultural. Si tomamos en cuenta las transformaciones de las relaciones, de la distribución de la riqueza, desde luego que ha habido una revolución cultural. La constitución política del Estado por sí misma es una revolución cultural, no solo por lo que dice, sino por su procedencia, por cómo se ha estructurado la constitución política del Estado, en un largo proceso que va mucho antes de la Asamblea Constituyente propiamente tal. En ese sentido es innegable, ¿no? Bolivia ha hecho una revolución cultural impresionante. Ahora, si nos enfocamos específicamente en lo que es producción cultural, producción de bienes culturales, bienes y servicios culturales, ahí podríamos ser un poco más escépticos respecto de lo que ha hecho el proceso de cambio, porque creo que en términos de gestión política, en términos de gestión de gobierno, no se han desarrollado suficientemente, yo diría, las conciencias respecto de la importancia que tiene producir cultura, ¿no? Y consecuentemente el Estado, a través del gobierno, no ha actuado en la misma velocidad que el otro proceso de la revolución cultural, más político, si se quiere, estaba desarrollándose. Esa es mi perspectiva general, Susana. Yo quiero empezar a hablar de tu producción, ¿no? Que, vamos a hablar más tarde de las inyecciones o no que ha hecho el Estado, etcétera, pero a mí me interesan mucho también los contenidos de la producción en estos últimos años. Tu cine no es fácil, ¿no? Estamos hablando de un cine vanguardista y mi pregunta es, ¿qué sentido tiene hacer un cine vanguardista en Bolivia cuando no es lo más populoso para hacer, no es que van a asistir a las salas masivamente a ver de pronto estas películas? Tu ópera prima es El viejo Calavera y ahí te animas a redibujar a los mineros, ¿no? De esa idea, digamos, unos cuadros que a mí en lo personal, es la segunda vez que te lo digo públicamente, me han parecido lejanos, esa gloriosa COP de los 70 y de los 80. En tu segunda película echas mano también de los mineros, pero esta vez poniendo sobre la mesa el desamparo de los ciudadanos, ¿no? El caos en el que vivimos de pronto en la ciudad, los choques culturales, las tradiciones enfrentadas, la tradición frente a la modernidad, ¿no? Entonces, haces una apuesta de contenido muy, muy fuerte. ¿De dónde nace esto? Bueno, creo que es difícil entender realmente lo popular actualmente en Bolivia y en el mundo entero, porque hay una fuerte hegemonía de la representación a nivel mundial, sobre todo en el cine y el audiovisual, ¿no es cierto? El cine y el audiovisual están viviendo un momento muy complejo de una crisis, podemos decir, en donde el cine está mutando, ahora son las plataformas las que dictan todo, y entonces, siendo nosotros de bolivianos, siendo de una realidad completamente distinta a la que se dicta, digamos, de la manera hegemónica, desde un principio nosotros nos hemos cuestionado cómo ponerse en una posición actualmente política ante esa situación, ¿no es cierto? Ahorita, por ejemplo, ante la saturación de las imágenes, todos tenemos un celular que tiene cámara, que vemos videos todo el día, y además hay una fuerte tendencia ahora, sobre todo en el cine, a un tipo de hegemonización que tiene que ver con temas mundiales que todos están representando, ¿no es cierto? De la misma manera, además. Parece que, digamos, si uno está más cercano a la hegemonía, uno está más cercano a lo que se ve en la televisión o en las plataformas, es donde hay que ir, ¿no es cierto? Y a mí me interesa mucho cuestionar eso. Me interesa poner el cine en otro lugar
y abrir el pensamiento a través de modificaciones del lenguaje, pero no de una manera azarosa, ¿no? Sino utilizar el lenguaje cinematográfico como una tradición, conectada con la tradición de cine mundial, pero también nacional, ¿no? Por eso las películas que he dirigido, las películas que hemos producido, tienen mucho de diálogo, por ejemplo, con el grupo Ucamau, y con temáticas nacionales como la minería. Pero al ser tan complejo hacer una película, lastimosamente en el lapso de 10 años apenas hemos podido hacer 2 largometrajes, ¿no es cierto? Entonces eso un poco ralentiza un proceso de representación que para mí debería ser mucho más constante, ¿no es cierto? Dentro de esa lógica de hacer una obra. Por otro lado, a mí me interesa muchísimo el cine como arte. Y dentro de esa lógica, obviamente, no estoy pensando en lo popular, ¿no? Lo popular generalmente es satisfacer las necesidades de la mayoría. Incluso yo tengo un diálogo muy constante con las personas que trabajo, con los mineros, con sindicatos, y obviamente se generan muchas discusiones alrededor de las películas que he realizado, ¿no es cierto? Inclusive hasta llevar a la pregunta de si esto es cine o no es cine, pero eso es algo que a mí me interesa hacer, despertar estas preguntas, y además me interesa muchísimo pensar en lo que es el cine latinoamericano. En los años 60, 70, el nuevo cine latinoamericano había sido un cine de vanguardia, de pensamiento, que ha despertado nuevas formas de pensar el cine, pero sobre todo de cuestionarnos lo que somos nosotros aquí, ¿no es cierto? Kiro, ¿no te parece que el cine, por eso me interesaba mucho tenerte hoy día en el set, precisamente porque de pronto esa revolución cultural de la que habla Sergio de alguna manera, también en este tipo de cine se expresa, ¿no? Se expresa en sus virtudes y se expresa en también las cuestiones negativas o las caras más oscuras y toda aquella cuestión, ¿no? Pero ¿no sientes, te lo pregunto, ¿no?, que existe una apuesta desde el cine boliviano, ¿no?, por parecerse más a ese enlatado, ¿no?, por alejarse más de la explicación de lo que sucede en su país, ¿no?, de ser un arte más comercial, si tú quieres, que un arte interpelativo? Bueno, si hablamos del cine específicamente en Bolivia, yo creo que más allá de las temáticas de lo popular o lo vanguardista o lo más artístico, hay una crisis total, ¿no es cierto? Porque el espectador boliviano ya no se conecta con las películas nacionales, no importa cuál sea. La verdad, yo soy bastante fanático de las películas nacionales y también internacionales, trato de ver todo lo que se produce en nuestro país. Y hablando de cualquier caso, por ejemplo, podemos hablar de este boom que ha habido del cine nacional, por este impulso que ha habido del fondo del PIU. Si realmente vemos cada una de esas películas, lastimosamente casi todas han sido bastante poco vistas en nuestro país, ¿no? No importa la temática, no importa si han tenido una impronta mucho más comercial o popular o si son películas más densas, hay un distanciamiento total de nuestra audiencia hacia las nuevas películas que se hacen en general, ¿no es cierto? Y las películas, incluso con mi primera película, o sea, creo que la pandemia ha sido un fuerte quiebre para ahondar incluso en eso. Por ejemplo, Viejo Calavera ha tenido alrededor de 20.000 espectadores en Bolivia. Nosotros no teníamos ningún tipo de experiencia como para hacer mucha publicidad ni nada, y aún así la gente ha ido a ver la película, ¿no es cierto? El Gran Movimiento es una película muchísimo más exitosa. Sí, creo que es una película más difícil para la gente, pero ha ido muy pocos espectadores. Pero eso no es un problema solo del Gran Movimiento, ¿no?, sino, como te digo, de todas las películas. Creo que las películas, o sea, la única película que podemos decir que ha sido, entre comillas, exitosa ha sido Mi Socio 2.0, que finalmente tiene que ver con una tradición que apela, digamos, a una nostalgia que funciona de otra manera, podemos decir, ¿no? Pero pensar en una nueva gran película, creo que Utama, digamos, hace una película más popular, podemos decir, pero en la realidad no lo es. No lo es dentro de lo que es una sociedad de, yo creo, 13, 14 millones de personas en un país, que vayan, qué sé yo, 25, 30.000 personas a ver la película, en realidad no es nada, ¿no es cierto? Entonces, para mí ahí es un tema mucho más complejo, ¿no? Sergio, has sido galardonado por la música original en Utama. Haces un emotivo discurso que cada que lo veo me hace llorar. Y le agradeces particularmente a las comunidades indígenas. Quiero saber por qué. Porque están en el sustrato filosófico, anímico y argumental de la película misma, primero. Segundo, porque sin las sonoridades que provienen de esas culturas, particularmente la aymara y la quechua, la música que en ese momento estaba siendo reconocida no hubiera sido posible. ¿Cómo no ser mínimamente correspondiente, recíproco, con esa fuente, con esa vertiente en agradecimiento? Es de sentido común. Sergio, cuando mostramos un pedazo de cine, de música, me da la impresión que esto tiene mucho valor. Fuera lo prueba este año ustedes dos, ¿no? Creo que, ¿no? Pero no tanto dentro, como lo dice Kiro. No sé si coincides en los conciertos de música, ¿no? Ya me dirás, ¿no?
porque parece que cuando hablamos de cultura en los ambientes culturales, es decir, en esa élite cultural, nos referimos más a una cultura eurocentrista que comienza en Grecia, que habla español, que habla inglés, que habla francés, que trata de asemejar de pronto a los bolivianos a lo de fuera, pero que no tiene casi aportes indígenas, o de pronto los aportes indígenas no se les da una relevancia como en las otras culturas. No sé, en Grecia es central lo que producen los griegos, es decir, en Bolivia por ahí esto de donde se bebe no se marca como lo central. En los discursos políticos uno puede plantear muchas cosas, pero ¿ha cambiado o no ha cambiado la realidad en el tema del arte que esté mirando todo el tiempo Europa? A ver, primero quisiera hacer un comentario respecto de algo que dijo Quiro. Efectivamente, interesantísimo que mencione él que la crisis del cine nacional no es realmente del cine como tal, ¿no? El hecho de que haya una audiencia atrapada por mercados monopólicos es un dato que no le corresponde resolver a la producción cinematográfica. No es un problema único de los productores de cine, de los realizadores. Es un dato de lo que yo decía inicialmente, de la carencia de políticas. Preguntémonos cómo es que pueden impunemente operar los monopolios de distribución cinematográfica en el país, pero impunemente, sin una reciprocidad con el Estado, sin una reciprocidad con la sociedad. Imponen lo que la audiencia, el público va a ver, ¿no es cierto? Nos imponen y le ponen límites al cine nacional de cuánto tiempo va a estar en una sala y la sacan, no solamente el cine nacional, el buen cine en general, ¿no? ¿Por qué no se regula eso? ¿Por qué esos empresarios no son sujetos de una observación, de una regulación que le permita al cine boliviano tener una presencia más ecuánime y participativa en términos de distribución? Ese es un dato de por qué digo que las políticas culturales no están respondiendo a la categoría de la constitución política del Estado. Eso por una parte. En cuanto a la pregunta que tú dices, hay varias respuestas. La primera, sí creo que las estructuras coloniales perviven en términos de supremacías, ¿no? Seguimos viendo la producción hegemónica de distribución masiva, amplia, etcétera, como el parámetro con el cual referenciarnos, y ahí suscribo plenamente también lo que dice Quiro, que ante eso la única oposición posible es el repliegue a uno mismo, ¿no? Como un mecanismo de resistencia y de demostración de que se puede producir cultura de un valor importantísimo más allá de esas avalanchas de producción cultural que han copado todos los mercados, ¿no? Y finalmente, lo indígena. Yo sí creo que este es un país que sigue siendo fuertemente marcado por su indianidad, si se quiere llamar así, pero también estoy cierto de que esa indianidad en los tiempos del proceso de cambio, a partir del proceso de cambio, quiere ser de otras maneras. Es decir, es una indianidad que reniega o resiste o le da la espalda a la indianidad definida por la antropología en Bolivia, ¿no? Y eso ha suscitado crisis ideológica en la misma izquierda, ¿no? Sin embargo, los indios hoy quieren ser de muchas otras maneras, legítimamente, optando, tomando de una vertiente, tomando de otra, descartando cosas, pero ahí está. Y de manera directa también influye en la producción de cultura en general, de una manera no necesariamente temática o argumental o documental o sociológica, pero sí estética. Es decir, todo el cine boliviano está marcado por una visualidad que de alguna manera viene de vertientes o populares o indígenas. La música también, las músicas también. Estoy escribiendo un estudio introductorio para una antología sobre música de la BBB y esa es la constatación. En realidad, la relación con el mundo indígena es una inquietud, por no llamar un trauma, que transversaliza nuestra historia desde los orígenes de la llegada de los españoles hasta este mismo momento. A ver, les voy a hacer la misma pregunta para ambos, pero voy a empezar contigo, Quiro. Ustedes pertenecen a generaciones diferentes. ¿Cómo se diferencian esas generaciones desde las perspectivas de ambos? Empezando contigo, claro.
de creadores, pero también, bueno, de consumidores. ¿Tiene solamente que ver con que los comercializadores te impongan que yo coincido, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la generación de Sergio Prudencio y la generación de Kiro Russo, que es un millennial temprano, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos lados de la respuesta para mí, por lo menos. Por un lado, yo coincido totalmente con Sergio, que se ha hecho una gran revolución cultural en Bolivia. Es una revolución que obviamente no podemos decir que es lo mismo desde hace 20 años, obviamente lo que ha habido con la plurinacionalidad, digamos, es una inclusión total, pero, ojo, hay una cosa importante, nuestro Estado nunca ha sido consciente del instrumento cultura para poder utilizarlo para construir una identidad nacional. Eso no existe en la historia de Bolivia. Siempre se ha dado de manera azarosa, siempre ha sido de una forma imprevista los resultados, me parece. Y entonces eso ha sido para mí lo que ha sucedido después de las presidencias de Evo Morales, ¿no? O sea, esta inclusión, este cambio, esta revolución cultural, sobre todo ha sido central en lo que es cuestiones económicas, ¿no? De repente tenemos una nueva burguesía aymara, por ejemplo, que es una cosa históricamente impresionante en nuestro país, pero al no ser algo consciente el manejo cultural, de repente las cosas se pierden y entonces perdemos la posibilidad de guiar el país, de guiar a través del arte de manera estatal y de manera artística hacia ciertos lugares más conscientemente. Eso también de alguna ¿no? forma quizás explicaría esas explosiones también de odios que existen, ¿no? Porque totalmente. ¿no? Y además yo creo que sigue habiendo creámoslo, ¿no? Para mí esto es un tema fundamental, sobre todo en la representación artística en general, que sigue siendo hegemonizada por la clase media y la clase blanca de alguna manera de nuestro país. Hay ciertos artistas, pero son minoría y me parece que en el cine además no podemos decir que existe un cineasta aymara o un cineasta quechua que definitivamente ha plasmado sus ideas ahí. Eso tiene que ver con educación, tiene que ver con oportunidades, obviamente. Directamente, como no se da ningún tipo de interés en nuestro país a esas áreas, están completamente flotando en el aire. Es más, se confunde todo el tiempo lo que es cultura con folclore. Entonces, en ese punto realmente estamos perdidos siempre en Bolivia y no podemos construir algo más allá y tampoco podemos generar un proceso de inclusión de lo que es. Ahora, en este sentido, yo no estoy diciendo que está mal representar al otro. Esto es algo que yo me cuestiono, obviamente, todo el tiempo, ¿no? Y que San Ginés, por ejemplo, lo ha hecho en su momento. Nosotros somos de otra clase social, nosotros somos de clase media, por ejemplo, yo soy de clase media. Y yo, por ejemplo, no soy minero, ¿no es cierto? A pesar de que yo tengo, digamos, una familia que está completamente conectada con la minería, mi abuela es de Huanuni, qué sé yo, igual me siento completamente distante de esa realidad. Y entonces la forma en la que yo franqueo esto es no pensando en que yo estoy representando a un grupo social, ni que me estoy poniendo, digamos, como voz de un grupo, sino yo tengo amigos muy cercanos, que ya tengo una amistad incluso con muchos de ellos de 20 años, que es con ellos con los que trabajo constantemente y tengo una relación muy cercana y construimos este cine, un cine de autor, que además tiene mucho que ver con algo que es mi propia visión de las cosas, ¿no es cierto? No estoy tratando de hablar por todos, creo que es importante una generalidad de visiones, pero para volver, digamos, a lo de las generaciones también hay una gran diferencia y sobre todo en el cine creo que es fundamental, ¿no? La hegemonía, la avalancha que existe hoy, digamos, es como que la forma hegemónica ya en esta época ha conquistado el mundo. En la época, por ejemplo, de Sergio no era así. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el boom del cine de 1995, las películas que se han hecho en ese momento han sido películas realmente que han sido un hecho social masivo, ¿no es cierto? Si pensamos, no sé, en Cuestión de Fe, por ejemplo, que es de esa época, todo el mundo la ha visto, ¿no es cierto? O sea, esas son películas que todavía afectaban a la sociedad. Mi socio, ¿no? Claro, o sea, son películas que en ese momento, más allá de sus temáticas, realmente llegaban al mundo, pero digo, a toda la sociedad boliviana. ¿Pero por qué es eso? Porque todavía en el mundo entero había un espacio realmente libre para lo que es el cine de autor, por ejemplo, ¿no? No había tanto avasallamiento, a pesar de que, digamos, ya estaba llegando en los 1990. En los 90 ha sido cuando realmente Hollywood ha conquistado los cerebros de la gente en el mundo entero, podemos decir, ¿no? Por eso cuando yo digo, no sé, hasta la vista, baby, cualquiera puede saber lo que estoy hablando. Es así, es algo que está ya insertado en nuestros cerebros de una forma total. Entonces, a partir de ahí, y encima con el streaming, digamos, equipararse a eso ya es muy difícil. Y no solo estamos hablando a nivel Bolivia, estamos hablando a nivel mundial. Yo todo el tiempo estoy, digamos, conectado con sobre todo el cine latinoamericano, y esto es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. He estado el año pasado viviendo en Italia y les pasa exactamente lo mismo. O sea, los italianos no ven cine italiano, ¿no es cierto? Entonces, esto no es algo solo de Bolivia, sino del mundo. Pero nosotros estamos totalmente más perdidos en esa temática y desamparados justamente porque no hay una conciencia de un manejo cultural, de una protección, que para mí no solo tiene que ver, obviamente, con este tema, que estoy totalmente de acuerdo con Sergio, de los empresarios y las salas de cine, ¿no? Sino son políticas que tienen que venir de raíz. O sea, ¿qué es un ministerio realmente de culturas, por ejemplo, ¿no? Y no solamente es una cuestión del ministerio de culturas, sino de la educación, de la raíz misma, ¿no?
Me parece que el cine es un instrumento muy fuerte que, por ejemplo, no se utiliza en la educación nacional para nada, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde empieza a ser mucho más grande la distancia en ese consumo. Ahora, en este nuevo boom del cine nacional, podemos decir 2002, 2003, del PIU, ninguna de las películas ha sido un hecho social al nivel del 95 directamente, ¿no? Bueno, yo creo que la diferencia fundamental se podría reducir a dos palabras, ¿no? Politización, despolitización. Nos abisma esa diferencia a una generación con la otra. Mi generación viene de alguna manera, la posguerra, en el caso boliviano, la Revolución Nacional, las dictaduras, el hipismo, la guerrilla, la reconquista de la democracia, el neoliberalismo, la instauración del proceso de cambio, una línea agudamente politizada. Yo vengo de ahí, yo no puedo sustraerme de eso, ni he podido sustraerme de ese decurso en mi posicionamiento personal como artista, como actor cultural en una sociedad de las características de la boliviana, ¿no? La generación que me sigue, Quiro, mis hijos, digamos, ¿no? Lo digo sin ningún juicio de valor, desde luego, es una generación que ha sido deliberadamente conducida hacia su despolitización. Creo que bajo un régimen de estratégicas globales, no solamente en Bolivia, ¿no? Nos han quitado la universidad pública, por ejemplo. Otrora un bastión de combate y resistencia y de generación de ideas transformadoras, de jóvenes. La universidad hoy en Bolivia es paradójicamente exactamente lo contrario. Genera pensamientos reaccionarios, genera pensamientos conservadores, se aleja, toma distancia del estigma de ser político y de hacer política. Esa es una diferencia fundamental que en realidad viene a ser un dato, un síntoma de cómo el mundo está diseñando, ¿no?, la mentalidad, la actitud, las prioridades, las necesidades de las nuevas generaciones. Insisto, no es un tema de Bolivia. De pronto en Europa aparece una voz interpeladora en la línea del medio ambiente. Por ejemplo, esta muchacha sueca, Thunberg, creo que se llamaba, que está perdida, por cierto, no está en la agenda actual. Hace 2, 3 años era una figura internacional, ¿no? El tema palestino, digamos, la generación joven no sabe realmente ni cómo interpretarlo, ni cómo leerlo. Y esa es una consecuencia de cómo está operando el sistema respecto de los flujos de información, de los flujos del intercambio entre diferentes, entre culturas, entre hemisferios, el norte y el sur, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso a mí me parece preocupante, aunque de pronto la realidad nos termine demostrando que esta generación despolitizada puede hacerlo mejor que nosotros. A ver, quiero entrar al tema de fomento. Es súper fuerte lo que has dicho, Sergio, porque yo ahí siento, ¿no? Yo soy de la misma generación de Quiro, yo ahí siento que es el cine el que me debería, el cine, la música, las obras de teatro, las pinturas, las que me deberían volcar la cabeza. Y de pronto extraño también que eso suceda, ¿no?, en los circuitos. A ver, vamos a hablar de fomento. ¿Qué opinas del Estado? ¿Qué es lo que está pasando con el Estado? En un momento se dijo que el Estado no debería financiar esto, se llegó al ridículo del gasto absurdo, que el Estado no debe, digamos, invertir en cultura. ¿Qué dices tú, Quiro? ¿Cuál ha sido la diferencia entre la inversión y la no inversión en cultura? ¿O cómo debería, digamos, hacerse de mejor manera, quizás, ¿no? Bueno, un poco, ya me quiero reír, ¿no?, del Estado, ¿no? Sí, realmente, o sea, creo que esa falta de conciencia del instrumento cultural dentro del Estado, lo que es, lo que puede ser y lo que puede generar, hace que obviamente parezca un instrumento absurdo o no se sepa directamente qué es, para qué es, ¿no? Muchos hablan incluso de, no sé, caprichos de la clase media, por ejemplo, y creo que no va por ahí, pero para nada, ¿no es cierto? Se ha demostrado y está muy probado que el apoyo del PIU, que al final me parece que ha sido un fondo completamente electoralista, esa es la realidad,
ha dado absolutamente resultados positivos en todas las áreas, en todas las áreas. Y no solamente en una cuestión de producción cultural, que hay una diversidad buenísima, por ejemplo, en cine, eso es lo que me parece increíble, ¿no? Se ha hecho una diversidad de películas muy grande. Hay películas de género, hay gente que ha intentado hacer películas más comerciales, hay películas como la mía que son más de arte, y eso es una diversidad importante y necesaria, ¿no es cierto? Me parece que ese no es el tema es que directamente al no haber esta conciencia, no creo que haya ningún tipo de fomento consciente, ¿no? Me parece además que la política cada vez más está en... ¿Y la empresa privada? La empresa privada también debería apoyar, pero me parece que tampoco existe ningún tipo de... Lo que pasa es que todo tiene lógicas del mercado ahora. Eso es lo que sucede, ¿no? Cuando uno busca dinero, lo único que te están preguntando es cuánto va a ganar el otro, ¿no es cierto? Y creo que un fomento cultural no debería ir por ese lado. Y más pensándolo en la resistencia, justamente. O sea, yo creo que mi cine está totalmente consciente y busca ser consciente todo el tiempo y de replantearse muchas capas justamente de lo que es o de lo que podría ser un cine político hoy en día, ¿no es cierto? Justamente por eso la forma misma del cine, de las películas que yo presento, es otra. La lógica misma de la narración, de cómo se construye una narración, de cómo se construye una escena, digamos, está cuestionando lo que es la hegemonía y me parece que por ahí va, para mí en lo personal, la forma justamente de posicionarse políticamente hoy en día en cuanto a lo que es el cine, ¿no? Es muy fácil dejarse perder por la hegemonía hoy en día, sobre todo porque el público todo el tiempo te está exigiendo que te parezcas a Hollywood. Y entonces la gente solo va a celebrar supuestamente como bueno cuando uno cumple las expectativas del estereotipo que ahora además en el progresismo se ha vuelto terrible, terrible. Me parece que la validación internacional además ahora es mucho más complicada que antes, ¿no es cierto? Antes uno realmente en Bolivia podía tener una validación muy fuerte en el cine, por ejemplo, porque el espectador era el que iba a validar. Tú ibas a ser, digamos, mi socio y la gente iba a validar porque iban a ir millones de espectadores, iban a hablar sobre la película, iba a ser un tema en el inconsciente colectivo que iba a afectar la cultura nacional. Eso no es algo que va a suceder hoy en día y estoy seguro. Y además en nuestro país eso es más complejo aún, porque quién sabe por qué, porque yo no estoy, digamos, trabajando en esas áreas, pero el cine comercial boliviano tampoco ha logrado encontrar un rumbo, cosa que en otros países latinoamericanos sí. En Perú, sin ir más lejos, hay películas que hacen más de 1 millón de espectadores como algo normal. Peruanas, que además, obviamente no estamos hablando que son películas para nada ni políticas ni artísticas, son películas totalmente, digamos, hegemónicas, que cumplen justamente lo que quiere la masa, pero funcionan dentro del país. En cambio, en Bolivia eso tampoco sucede. Estado. Bueno, voy a decir algo fuerte. Yanine Áñez lo dijo, es un gasto insulso. El gobierno de Arce actúa en consecuencia. Esa es la verdad. Y son los números. Veamos el presupuesto del Ministerio de Culturas. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Culturas? Es desde luego el último en la estructura ministerial, ¿no? Tiene una asignación presupuestaria además en proceso de reducción progresivamente respecto de los antecedentes que dejó el gobierno de Evo Morales. Esa es una realidad incontrastable. Ahora, coincido que el Estado no es el único que es responsable de eso, es también la empresa privada, ¿no? Pero no hay mecanismos, no hay políticas que obliguen de alguna manera al sector privado a derivar parte de su enorme excedente, ¿no es cierto?, en cultura. Ahí deberían haber... Voy a dar un ejemplo. La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia se ocupa principalmente, no exclusivamente, del resguardo patrimonial, ¿no? El Banco Central de Bolivia le da un presupuesto a la Fundación, no el Tesoro General, directamente el Banco Central. La lógica debería ser que en el sector financiero privado, el excedente que esta economía le produce a ese sector tenga algún nivel de responsabilidad también con el resguardo del patrimonio o con la producción de la cultura. Es de sentido común. Pero acercarse hoy a cualquier sector privado, sea del ámbito financiero, industrial, comercial o lo que fuera, es darse de narices contra una pared, quién lo sabe. Por lo tanto, la producción de cultura está verdaderamente a punto de la inanición. Estamos realmente viendo cómo sobrevivir. Sergio, pero yo ahí voy a discrepar con ambos en el sentido de que efectivamente no es suficiente. Pero el Estado ha sentado bases importantísimas para la financiación de cultura que antes no existían. Y con esto, digamos, voy a hablar de la Fundación Cultural del Banco Central, que tiene el Centro de la Revolución Cultural, que tú prácticamente lo has creado, Sergio, donde el aporte es directo a fomento de cultura, un fondo que no existía. Tiene su Ministerio de Cultura que
no existía, que antes no existía, que evidentemente ustedes me dirán, bueno, Susi, pero por Dios, ese ministerio es limitado, el presupuesto cada vez es menos, etcétera, etcétera. Pero es un Estado que ha construido medianamente ciertas bases para generar ciertos apoyos a la cultura que en otro momento no han existido. Estoy de acuerdo, perdón, Quiro, estoy de acuerdo, pero para decirlo de manera directa, queremos más revolución, Susana. O sea, no podemos seguir viviendo de conquistas que ya tienen 15 años. ¿Entiendes? Se ha hecho todo eso, he sido el primero en decirlo con claridad en su momento, pero hablemos del tiempo actual, ¿qué está pasando, digamos, en lo que podríamos llamar la segunda etapa del proceso de cambio, en esta materia? Y tenemos que ser críticos por responsabilidad con la revolución. Tenemos que observar que hay cosas que se tienen que mejorar. Y en términos presupuestarios es fundamental cómo se mira a cultura. ¿Quieren entender cómo este gobierno se mira a cultura? Miren el presupuesto del Ministerio de Cultura. Ese es un dato incontrastable, digamos. Y un dato de cómo para el gobierno no es un tema estructural, no es un tema estratégico, ni siquiera en la perspectiva de lo que se denomina la revolución democrática y cultural. Preocupante, Susana. Además, me parece, Susana, que a pesar de que existen las instituciones, me parece que son más como una pantalla, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablemos del premio Avaroa, por ejemplo, ¿no? Un premio que no sé si tiene ya 7 años o algo así. Cada año tras año hay un decremento de presupuesto para el premio Avaroa. Después creo que este año ni siquiera se ha hecho ya la premiación, ha sido todo por encima. Es más, a mí me han quitado el premio. O sea, entonces creo que, digamos, hay una cosa que es para afuera. En la realidad no funcionan estos sistemas de manera real, porque justamente no hay una conciencia de ni siquiera para qué sirve. Entonces, al final es casi lo mismo si existe o no, cuando no se sabe cuál es su función final. Y además, yo creo que otro de los grandes problemas en nuestra cultura es que la cultura no solo puede, y eso está clarísimo con lo que ha sucedido en el Pi 1, no solo se trata de producir. Muy bien, nosotros, por ejemplo, yo como director o todos los que producimos, nuestro objetivo es producir. Pero una vez que se produce, si no hay una cadena lógica, y no solo estoy hablando de las salas de cine, estoy hablando incluso de los intelectuales, de los medios de prensa, o sea, todos hacen un desconocimiento absoluto de lo que está pasando. Por ejemplo, mi película El Gran Movimiento, o sea, inclusive yo tengo críticas de la película en Cahiers du Cinéma o las revistas más importantes del mundo de cine. Aquí no se ha escrito para nada sobre la película. La gente directamente no la ha visto. Entonces, eso para mí es una demostración clara de que existe un problema idiosincrático que tiene que ver con despreciar al otro, envidiar de las cosas que están haciendo. Y eso sería meternos, obviamente, en otra temática muy compleja de nuestro país. Pero creo que también hay un lado ahí complicado, porque si no existe esa cadena, directamente las obras no existen, ¿no es cierto? Entonces, eso va más allá incluso del Estado. Es una cuestión social. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en Desacuerdo, ya volvemos. Ahora para hablar de lo que ha sucedido en temas de arte y cultura este 2023, quédese. Cuando se habla de cultura, evidentemente se habla de un tema que me parece central, no solamente en la sociedad, sino también en la política, como lo hemos visto en las anteriores reflexiones del anterior bloque. Pero ahora, te quiero preguntar, Sergio, ¿cuáles han sido los eventos y los reconocimientos de personalidades bolivianas, así como los fallecimientos de algunas en el campo de la música? Yo sé que eres modesto y que no vas a querer mencionar las obras tuyas, pero bueno, ha habido la ópera Matilde, has ganado el premio Platino, no como artista, sino casi como periodista cultural. Quiero que me cuentes un poco qué has visto este 2023 que se haya quedado en música un poco registrado y que vale la pena reflexionarlo, ya que no hay periodismo cultural. Bueno, un poco le vamos a pedir a Sergio. Me cuesta limitarme a música, o sea, la pregunta me sorprende y me reacciona, por ejemplo, he visto buen cine boliviano. Hay un par de películas, una de Tarija, de un cineasta, creo que apellida Quiroga, me pareció notable. Otra película, ayúdame. ¿Cuál te digo? ¿Perdón? No, ¿cuál te digo? Bueno, he visto un par de películas nuevas, jóvenes, interesantes en cine. He visto teatro sorprendente, hay una emergencia juvenil, una emergencia joven de teatro, de reivindicación y de interpelación, sobre todo, que me parece notable. He
he visto sobre todo peregrinaciones de artistas en busca de recursos y de financiamiento, ¿no? De impotencia, de no poder culminar sus objetivos, y creo que eso es lo que más he visto. Quiero, a ver, en el campo del cine. Bueno, en el campo del cine yo quiero destacar que claramente en este 2023 ya se ve como que se está pagando justamente esa inyección del PIU, ¿no es cierto? Justamente, es verdad, la película de Alejandro Quiroga me parece una de las más destacables de las últimas que han salido, que también es de esa camada, y lo que sí estoy viendo cada vez más es más bien mucho más, digamos, autores nuevos, jóvenes, incluso de unas generaciones menores que la mía, que quieren hacer películas, ¿no? Y se viene un problema, yo creo un problema grande, sabiendo que existe, por ejemplo, una carrera ahora inclusive en la UMSA. Yo, por ejemplo, me he ido de Bolivia a estudiar a Argentina y me ha costado muchísimo porque aquí no había. Ahora, más bien, ya existe una formación. Creo que están saliendo alrededor, no sé, de 80 personas por año, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de un problema muy complejo que se viene en una cuestión que está completamente sacada del sistema, me parece, ¿no? Es un sistema que no tiene la lógica para sostener a ni siquiera los, qué sé yo, 30, 20 cineastas que habrá ahorita, y luego estamos pensando que van a salir 80 por año. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el 2023 para mí es sobre todo hacer un énfasis a eso, ¿no es cierto? Los premios y todo, bueno, ha habido mucho menos, obviamente, porque hay menos películas que se van a estrenar con lo del PIU. Entonces, me parece que eso está clarísimo. Es más, creo que este año yo no recuerdo estrenos nacionales en el cine. Si hablamos, por ejemplo, de la película de Alejandro Quiroga, es una película del 2022. Que se ha estrenado ya hace un año en el Festival de Mar del Plata. Este año me parece que estoy tratando de dar vueltas. ¿El Visitante es de este año? Creo que también se estrenó el año pasado, o ha sido este año. Bueno, pero también estamos hablando de una película que es de una camada, que es una financiación de lo del PIU, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo que está empezando a suceder, lo mismo que el 95. Me parece interesante, ¿no?, eso que dices, ¿no? Es decir, toda esa camada de películas que tú has apreciado en el cine y que de pronto han recibido premios internacionales. Muchas de las del PIU han recibido premios internacionales. De hecho, Utama es parte de esto. Pone sobre la mesa la importancia de la financiación, ¿no? Totalmente. Es decir, y sobre todo de la continuidad, ¿no es cierto? Porque me parece muy curioso, pero está pasando exactamente lo mismo que es 1995. Que de alguna manera ha sido otro estilo de boom, mucho más popular a nivel nacional, digamos, no tanto internacional y de premios. Pero que también tiene una inyección estatal. Pero que igual se apagó y de repente llegamos a un momento en donde ya no se hacía nada durante años. Entonces, probablemente vayamos a lo mismo o vayamos a otro camino, que es el camino que yo estoy empezando ahora a buscar, que es hacer cine sin dinero, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿se puede hacer eso? ¿Es justo hacer eso? Mismo Viejo Calavera, que ha sido una película mucho más barata, que ha sido hecha, digamos, entre amigos, qué sé yo. Me parecía muy bien para hacer una ópera prima, por ejemplo, que se le ha pagado muy poco a cada persona que trabaja en la película. Yo no he ganado mucho, o sea, ha sido como una cosa más, como siempre es, ¿no? Un sueño de hacer la primera película, todos estamos emocionados. Excelente. Pero eso no puede ser, pues, para una carrera, de una profesión, que cada vez sea lo mismo. Y, por ejemplo, en lo personal es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? En nuestro país, yo creo que lo mismo pasa en una composición musical. O sea, cada obra es como empezar de cero. Como si no hubiera hecho absolutamente nada. Entonces, ya se vuelve, ¿no es cierto? O sea, o empiezo yo a pensar en obras posibles y realmente limitarte al máximo absoluto para hacer algo, digamos, pero nunca vas a poder, digamos, llegar al nivel que has llegado porque, por ejemplo, El Gran Movimiento es una película que ha tenido recursos. Y gracias a los recursos yo me he dado el lujo de hacer muchas cosas que no hubiera podido hacer directamente sin recursos. Después es una película en la que ha trabajado muchísima gente y todos han sido muy bien pagados. Y me parece que una profesión donde todos además son profesionales, ¿no? Porque no estamos hablando de gente que está jugando. Todos los que estamos en estas películas es gente profesional, que ha estudiado, que son licenciados, qué sé yo. Tienen que ganar lo que es justo. Es así, es como cualquier trabajo, ¿no? Me parece que debería ser así. Definitivamente, Quiro. A ver, Sergio, yo te voy a preguntar si te animas a hablar del tema de literatura. Yo sé que tú eres un aficionado lector, ha habido un boom de la escritura, un boom de escritoras, muchas mujeres escritoras, ¿no es cierto? Pero que de pronto también no existe un premio nacional de novela, se ha suspendido, no sé qué, ¿no? Les cuesta mucho entrar en circuitos internacionales, cuando definitivamente la literatura, de alguna manera, es la base también para otras artes. Es decir, vos haces una película sin un buen guión, no haces una película sin un buen guión, no tiene sentido una película sin un buen guión. No importa qué tipo de película sea esta, para hacer reír necesitas un buen guión, ¿no es cierto? Y eso se casa precisamente con
la literatura en el país. ¿Qué podrías, Sergio, igual, para componer una pieza musical, detrás no solamente están los sonidos, también están las letras, ¿no? Sí, ¿Qué podrías decir de absolutamente. eso? Bueno, en materia de literatura, lo que pasa es que el país produce igual, ¿entiendes? Como dice Quiro, o sea, hay plata, producimos, no hay plata, producimos también, porque hay una convicción, hay una vocación, hay una militancia en el arte, en lo cultural, ¿no? Que está bien, pero no es injusto, no se puede hacer sostenible una estructura productiva de un país en base a la miseria de los artistas, ¿no? En materia de literatura hay muchísima producción, además editorial, hay una diversificación editorial impresionante, ¿no? Hay nuevas editoriales que tienen posturas interesantísimas respecto de la literatura que están promoviendo y consecuentemente hay figuras emergentes, ¿no? A mí me ha impresionado mucho Gabriel Mamani con sus 2 novelas, una El rehén más que la Sao Paulo, Seúl, Sao Paulo. A mí Y últimamente, ¿así? Bueno, gustos. Me ha impresionado mucho una escritora nueva que es Mónica Heinrich, de Santa Cruz, con un libro de cuentos verdaderamente impactante, tanto por los contenidos que plantea como por las formas literarias en que resuelve la narrativa. Desde luego estoy muy agradecido con Mahela Baudouin y las 5 escritoras que han acompañado el guión de la ópera Matilde, y las voy a mencionar porque es justo a cada una de ellas: Paula Sensebe, Alba Valderrama, Adriana Lea Plaza, Denise Arancibia y Rosa Amils, que han hecho un trabajo extraordinario de guionización de una idea que estaba ahí puesta en el aire, pero que ha terminado funcionando muy bien, nada menos que para una ópera en Bolivia, ¿no? Dicho sea de paso, volviendo al tema anterior, Matilde en las ojeras de la noche ha sido producida con 0 financiamiento boliviano, o casi 0. 0,01 probablemente. Ha sido enteramente financiada por recursos del exterior, ¿no? Y han sido fallidas todas las gestiones que buscaban financiamiento para que la ópera Matilde pudiera verse en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, cosa que nos han reclamado muchísimo, pero que aprovecho aquí para decir que no se ha llegado a esos públicos por falta de contrapartes bolivianas, privadas y estatales. Bueno, ya me voy a tener que ir un corte, lamentablemente. Nos ha quedado cortito el tiempo. Yo diría que también han habido otro tipo de expresiones, ¿no? El Museo Nacional de Arte, bueno, ha traído los dibujos de Salvador Dalí de la Divina Comedia, por ejemplo, que han estado circulando diciembre del 21, enero, febrero del 23, perdón, o sea, 22 y 23, ¿no es cierto? También hemos tenido la muestra Creadoras, que yo creo que la muestra Creadoras ha sido definitivamente lo más relevante que se ha hecho en términos del Museo Nacional de Arte en muchísimos años, lo digo así. Una hermosa muestra de Cecilio Guzmán de Rojas, también de Casa Patiño, de Casa de la Moneda. Hemos tenido, y lo hemos hablado antes contigo, Sergio, una bailarina extraordinaria, Milena Tejada, ¿no? Es decir, igual, una jovencita que está en el podio del baile, flamenco mundial, ¿no es cierto? Boliviana, que ha ganado en el segundo puesto en Sevilla en la mejor bailarina de flamenco, es decir, se está haciendo, ¿no? Es decir, hay cosas que igual se están moviendo, ¿no? Absolutamente, hay productividad, insisto, no nos callan, no nos callaremos independientemente de la gestión a la que correspondamos, pero sí hay una interesante somatización, pulsión en la generación joven que está resuelta a hacer cosas, ¿no? Milena es un dato de voluntad y determinación, quería bailar flamenco, está bailando flamenco en el más alto rango. Hay una cantidad de músicos bolivianos jóvenes, pero jovencísimos, 20 y pocos,
que están rompiendo estándares en Londres, en Berlín, en Estados Unidos. Hay gente del interior de Bolivia que está haciendo cosas fantásticas a nivel de lo que se llama música clásica, pero que también es un dato de la cultura. Y en materia de guitarra, ni que se diga, hay guitarristas jóvenes que están marcando otros parámetros definitivamente respecto de mi generación, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos costó muchísimo más alcanzar la técnica. Hoy la técnica está al alcance casi de cualquiera, hay tutoriales, hay posibilidades de irse afuera con muchas más perspectivas que en mi generación, de manera que ese fermento es el que hay que capitalizar políticamente para favorecer, para nutrir al país de su culturalidad riquísima y fortalecerlo en sus procesos sociopolíticos. Yo siempre me desvío por ahí. No quiero dejar de preguntarte algo, Quiro, y cortito ya, porque nos tenemos que ir a este bloque ya ir a la despedida. La película de María Galindo, La Revolución Puta, ¿no? Ha roto taquilla. No en los lugares, no en el lugar convencional, no las ves en las salas de los cines, pero María presenta La Revolución Puta, que básicamente estamos hablando de un documental de trabajadoras sexuales, ¿no es cierto? Y tiene 500, 600 personas, hacen cola, no queda para las entradas. ¿Qué te dice eso? Bueno, yo creo que María Galindo es una excepción muy grande, no solo como cineasta, sino como personaje, digamos, ¿no? Creo que ella misma, como es ella, puede llevar a mucha gente que la sigue por ser ella más allá de la película. Entonces creo que es un fenómeno aislado en ese sentido muy, muy, muy diferente a lo que podría ser cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Ella mueve gente ya desde su propio personaje, podemos decir. Yeah. Entonces en ese sentido creo que es muy diferente. Me parece muy interesante la forma en la que ella está distribuyendo su película, pero no sé si cualquiera podría lograr algo así, la verdad, siendo realistas, ¿no? Ahora sí me voy a un corte, volvemos ya con la despedida, con las conclusiones de nuestros invitados, un programa realmente maravilloso. Usted está haciendo antesala para la Navidad, así que quédese con nosotros ya cortito a la despedida. Conclusiones de este desacuerdo, Quiro. Bueno, creo que hemos llegado a una conclusión de que hay mucha fuerza, muchas ganas de generar cultura, de hacer arte, y que además los y las artistas en nuestro país estamos ahí metiéndole, ¿no? Por sobre todas las faltas o falta de público, falta de apoyo, vamos a seguir ahí. Yo acotando, digamos, a lo que habían dicho, resaltaría mucho el libro de Cuya Reina, por ejemplo. Creo que es muy importante, ha sido algo muy importante, que es además del alto, me parece que es una nueva voz súper importante. También una exposición muy importante que he visto este año es la de Diego Loaiza, una exposición de pinturas realmente de primer nivel, me ha parecido excelente, y el nuevo libro de poesía de Valeria Canelas, ¿no? Realmente ha sido para mí. El último de Claudia Peña también, está buenísimo. Sergio. Bueno, yo quisiera cerrar esto manifestando una preocupación, que son las pérdidas de músicas, danzas, ritualidades y fiestas en el mundo rural indígena, que están teniendo lugar en nuestras narices, en las narices del Estado plurinacional, sin que nadie haga nada, con una impunidad inaceptable, iglesias de doctrina de diferente matiz, ¿no es cierto?, están haciendo lo que podríamos denominar un trabajo de extirpación de idolatrías a la manera del siglo XVI. Está aconteciendo en el país. Tú preguntabas las formas en que lo indígena está presente. Yo te había dicho que hay una presencia subconsciente en el sustrato de la producción del arte y la cultura, pero está aconteciendo en paralelo que se está verdaderamente exterminando, es decir, son culturas que están en proceso de extinción por la vía principalmente de acciones religiosas que están trabajando para ese propósito. No es casual que en paralelo a la despolitización que se está viviendo se esté desarticulando el ajayu sustantivo de la nacionalidad, que son los pueblos indígenas originarios campesinos. Perdón que aproveche este espacio para decirlo, pero quiero que sea de conocimiento y que todos converjamos en acciones que puedan poner alto a esto. Gracias, Sergio. Importantísimo lo que dices, la
cuando se hacen más. Proliferación. No lo podía decir, parecía un trabalengua. De iglesias evangélicas, evidentemente está ocasionando que las culturas se estén extinguiendo. Sergio, qué bien que lo has... Es tal cual. Qué bien que lo has dicho, qué bien que lo has mencionado. Era algo que quizás debíamos haber tratado en el programa. Bueno, quería decirles a todos ustedes que muchas felicidades. Igual a ustedes que van a ir a su casa, quienes crean en la Navidad, que pasen una Navidad llena de amor, llena de felicidad. Quienes no crean en la Navidad, que sea una noche linda de compartir con la familia, que sea un abrazo, un renacimiento para todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese con la programación de RTP antes de ir a su cena y quédese con la programación de Canal Red en España. Buenas noches.